¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy estaremos hablando un poco de un suceso muy importante para quienes queremos esta ciudad de Zacatecas, para quienes nos admiramos de sus monumentos. Hoy, por ciertos motivos técnicos, como siempre suele suceder en temas zacatecanos, no pudimos transmitir a la hora, pero lo estamos haciendo ya en este momento. Eh, Vamos a hablar de la Catedral de Zacatecas debido a que el pasado 24 de abril se cumplieron 279 años de la culminación de la fachada principal de nuestra catedral y para muchos pasó desapercibido. Eh, Realmente es una joya lo que tenemos ahí, no solamente arquitectónica, escultórica, histórica, sino un monumento lleno de conocimientos, como diría el padre López de Lara, el canónigo que fue varios años encargado de la Comisión Diocesana de Arte Sacro. Este gran libro de piedra tiene una multitud de detalles que nos hablan de nuestros ancestros, del conocimiento que poseían técnico, escultórico, y por supuesto también filosófico, ¿no? Y bien, pues vamos a dar una retrospectiva muy rápida, muy sencilla de lo que fue la evolución arquitectónica de nuestra catedral. Esta presentación está sintetizada, dado el tiempo y el escenario, pero bueno, vamos a compartir un poco de lo que ha sido este vaivén de nuestra iglesia catedral. Esta es la imagen que tenemos actualmente de nuestra iglesia catedral. Sin embargo, el proceso constructivo no fue pensado desde origen eh, a una terminación como la conocemos hoy día, ¿no? Obviamente, como en muchas construcciones, sobre todo de carácter religioso, cualquier templo empieza siendo primero una capilla, después va creciendo, a veces empieza siendo simplemente un cuartito de lámina, después cambia a bloc, después a ladrillo, y poco a poco, según la feligresía que está apoyando, pues el templo va creciendo, va tomando distintas formas y pues se va consolidando, ¿verdad? Esta imagen pues es la final de un proceso de muchos años de evolución, de muchas capillas que hubo anteriormente y pues vamos a hacer un recuento muy rápido de ello. Oye, pues vamos a apagar la luz. Nos quedamos con esta imagen porque a partir de esta perspectiva es que vamos a tratar de entender ese desarrollo arquitectónico. Para esto, pues nos vamos a remitir a los orígenes de la ciudad. Sabemos que las minas zacatecanas se descubren en 1546 por el capitán Juan de Tolosa, pero no es hasta 1548 que se descubren las minas más ricas y son las que realmente atrajeron a multitudes de mineros, exploradores, a poblar esta zona, ¿verdad? Las minas más ricas se descubrieron al norte, lo que es Pánuco, Grande, y algunas que hacia el sur se fueron poco a poco descubriendo. Bueno, pues una vez cubierta la necesidad del trabajo, de la fuente de riqueza, hubo que construir una casa fuerte donde pudieran los españoles con sus empleados, con los indígenas, guarecerse de los asedios chichimecas. Esto ocurre hacia 1549, pero la ciudad fue creciendo, el pueblo fue creciendo muy rápido, a tal medida que pues resultó insuficiente al poco tiempo. Tenían ya la fuente de trabajo, la fuente de seguridad. Se construyó un hospital en 1549, el Hospital de la Veracruz, eh, donde hoy está el Hospital San José, en esa zona.
Pero para 1550, pues la necesidad espiritual también era algo importante que cubrir. Y por eso, en 1550 se construyó una pequeña parroquia, una iglesia de adobe, techo de madera, tejados de lámina. Sabemos por alguna narración que hace Diego de Ibarra que tenía una espadaña de adobe. Este documento está en la colección de don Federico Sescos y es muy importante y pocamente se ha citado. Bueno, aquí un aspecto de, teníamos esta capilla y lo que llegó a ser, ¿verdad? Ya en la Plaza Mayor. Volvemos a nuestra imagen y en 1550 decíamos arriba don Hernando Martínez de la Marcha, un visitador que viene de Guadalajara, real oidor de la audiencia de la Nueva Galicia, y con ese motivo, además de poner orden en cómo se venían explotando las minas, eh, traza lo que va a ser esa primera parroquia. Es decir, dice qué medidas, qué orientación va a tener aquel primer templo, aquella primera parroquia. Y fue esta. Para orientarnos ahorita, imaginemos que el frente de esta parroquia está dando hacia el poniente, la parte que no vemos es la que da hacia el Mercado González Ortega y la que estamos viendo, el muro blanco, es lo que después sería Plaza de Armas. Bien, pues con ese motivo, con esa visita, además de poner, decíamos, orden en la forma que se estaban explotando las minas, que se estaba llevando a cabo la justicia y la buena policía, como decían, se traza la iglesia mayor, iglesia parroquial mayor, donde se van a administrar todos los sacramentos, ¿verdad? Aquí está tomada de una zona vascuense con las dimensiones aproximadas a como las tuvo. Aquí solamente habría que cambiar el tejado de barro por un tejado de láminas de plomo. Este tejado de láminas de plomo protegía, mejor dicho, la madera de la estructura del techo. Para 1567 encontramos un dato muy interesante. La parroquia mayor poseía su atrio como todos y cumpliendo la función como todos de ser cementerio. Afortunadamente, en el libro de la doctora Clara Bargilini, La arquitectura de la Plata, ella menciona las medidas de ese primer templo, de ese primer atrio cementerio. Y nos describe las siguientes medidas. Hacia el sur, es decir, hacia el Mercado González Ortega, medía 17 metros. Hacia el frente, perdón, hacia Plaza de Armas, 17,64 y hacia el frente 13 metros. Imaginemos, eso era el espacio de la primitiva iglesia parroquial de Zacatecas. Después hay un suceso muy interesante. En 1574, uno de los fundadores de Zacatecas, Baltasar Temiño de Bañuelos, construyó al lado sur de esa parroquia una capilla eh, intitulada de la Epifanía o de los Reyes Magos. Esa capilla la va a adjuntar a la parroquia mayor. No sabemos qué hicieron con los cuerpos, no sabemos qué otros movimientos hubo, solo sabemos por un inventario que también era de techumbre de tejamanil, de artesonado, perdón. Tenía su retablo dorado, policromado, tenía una reja de color azul, que es la que comunicaba al interior de la parroquia, y pues esta era del patronazgo de los Bañuelos, que se siguió conservando todavía hasta el siglo XIX. Entonces, este no es un caso raro. Esto era normal en España y sobre todo en las regiones vascas, donde vamos a ver estos ejemplos. Esta es una capilla, una parroquia, donde está añadida
una capilla particular. Incluso atrás de esa capilla hay otra. De esta manera es que se van a ir construyendo, que se va a ir construyendo nuestra iglesia catedral. Vean, esto es en Tolosa, España, zonas de donde vinieron aquellos primeros pobladores. Vean los contrafuertes, vean las decoraciones. Esta es otra también de la región vasca y algo muy característico de las iglesias vascas y que se construyeron aquí en los primeros años era este pórtico antes de entrar. Este pórtico era muy común que lo tuvieran las capillas aquí en Zacatecas. De hecho, una de las también capillas más antiguas de Zacatecas es la capilla de Mexicapan. Y hay una foto de finales del siglo XIX, donde Mexicapán tenía esta misma techumbre, tenía sus arcos, su techumbre de madera, y servía para que los feligreses eh, que fueran llegando a misa, empezaran a platicar, y prepararse, entraban a la misa, salían de la celebración y pues se quedaban un rato platicando, ¿verdad? Era como un espacio para socializar previo al templo. La Catedral de Zacatecas, durante su proceso constructivo, también mencionan, algunos documentos tenía este tipo de estructuras. Aquí vemos otra, vean cómo tiene ese tejabán, ese portalito al frente de la fachada principal y cómo hay otras capillas adjuntas, ¿verdad? Conectadas con la iglesia principal. Bueno, esto nada, lo pongo para que empecemos a ver algunas formas, muros altos, el techo a dos aguas y estos contrafuertes que después los vamos a tener en las iglesias de Zacatecas, en la iglesia parroquial de Zacatecas. Esto también es Tolosa, vean el pórtico. Y curiosamente la orientación, bueno, es muy semejante a la de Zacatecas porque atrás pasa un arroyo y hay un puente, lo que equivaldría al puente del Callejón de las Campanas. Una arquitectura muy sencilla, muy austera, como también la tuvo en algún momento las primeras iglesias, la primera iglesia parroquial zacatecana. Esta es una planta, la planta Santa María en España, y vemos lo que es la parroquia principal y cómo hay capillas que se adjuntan, ¿no? Esta es otra capilla, esta es otra capilla, esto es un cuarto de la sacristía, pero esta también es otra capilla. Y esto lo vamos a ver en el proceso constructivo de la parroquial de Zacatecas. Otro ejemplo, cómo hay capillas aledañas, ¿no? En algunos casos o en muchos casos se derriban, se hacen nuevas, se vuelven a derribar y van haciendo complejos cada vez más uniformes, según las épocas, según los periodos de moda también, ¿verdad? Vean, este es el resultado estético de algunas que se conservan todavía con sus capillas adjuntas. Bueno, viene un paso muy importante porque ya para 1585 la ciudad de Zacatecas había sido elevada al rango de ciudad. En 1588 le dan el título de noble y leal, su escudo, porque pues realmente las minas estaban produciendo una cantidad importante de metales, de plata sobre todo. Había una población creciente, incluso que llegó a superar a la población de Guadalajara los primeros años en el siglo XVI. Y pues es necesario contar con una parroquia más grande, que tenga más capacidad. Entonces, en 1605 se acuerda iniciar la construcción de una nueva iglesia, de una nueva iglesia catedral, perdón, parroquial, que se va a construir 6 años después, en 1611. Pero recordemos, en 1605 ya era necesaria una nueva iglesia parroquial. Increíblemente tenemos las medidas con las que se
construyó aquella segunda iglesia parroquial y se construyó siguiendo el mismo eje. Se empieza en 1611 y pues como está la obra en progreso, no es posible llevar a cabo el sacrificio de la misa, no es posible tener al Santísimo en ese espacio y el culto se pasa a la iglesia de San Agustín, donde hoy está actualmente, el ex templo de San Agustín actualmente. Entonces se empiezan a construir los muros de la nueva parroquia, que sabemos era de 2 aguas y tenía como característica arcos rasgados en el ingreso. ¿Qué es un arco rasgado? Los arcos ojivales. Sin embargo, durante la construcción acontece un siniestro, y es que había una fiesta que se estaba celebrando en la Plaza Mayor y traían un castillo de pólvora. Y uno de esos cohetes que salen a veces de esos castillos se voló, entró, dicen las crónicas, por una de las ventanas de la Capilla de los Bañuelos y se incrustó en el artesón, es decir, en el techo de madera. Esto provocó un incendio que destruyó por completo la Capilla de los Bañuelos y parte de lo que se venía avanzando de la parroquia. Pues imaginemos el siniestro, imaginemos también una plaza mayor más amplia de lo que después nos dejó ver Carlos Nebel en su litografía. La plaza mayor es donde hoy está el Mercado González Ortega. Antes de que estuviera el mercado, era una gran explanada y era pues la más importante de la ciudad. Entonces se incendia y parte del incendio pues arrasa con lo que ya se había construido de la antigua parroquia. Se subsanan los perjuicios, se prosigue con la construcción de la parroquia, una parroquia igualmente techo de 2 aguas, eh, con cubierta de láminas de plomo que a la postre, por el peso, provocaron que los muros empezaran a dar de sí. Pero bueno, en 1637 se termina la capilla mayor. También ya se había restaurado la capilla de los Bañuelos. Prosiguen los trabajos porque, como ustedes saben, cuando se da por terminada una etapa en este caso de la parroquia, después construyen un campanario, después se construyen otras instancias para el mismo servicio. 1648 se termina la segunda parroquial después de 37 años continuos de trabajo, de aportaciones de mineros, de aportaciones de trabajadores. Cuando no hay un capítulo muy interesante en la construcción de de la parroquia de Zacatecas que habla hubo un momento en que se estancaron los trabajos. eh, por alguna razón la minería no andaba bien, entonces hay un cura que convoca a todos los mineros, a toda la población, y se llega al acuerdo de que pues quienes fueran dueños de minas y quienes tuvieran recursos iban a donar un marco de plata por cada cierta cantidad de extracción, pero quienes no tuvieran recursos, quienes no tuvieran dinero, iban a llevar una piedra de mano. O sea, sus trabajadores de sus minas se comprometieron a llevar una piedra de mano. ¿Qué era una piedra de mano? Una piedra literalmente cargada en la mano y llevarla al espacio donde se está construyendo. Imaginémonos si la mina de Quebradilla llegó a tener 2,000 trabajadores, la de Quebradilla, 2,000 trabajadores, la de Malanoche, mil trabajadores, la de San Bernabé, 500, 600 en distintas épocas, o sea, eran miles de trabajadores que con sus propias manos iban a llevar una piedra de buena calidad, de buen tamaño medio, para que los muros se siguieran levantando.
Entonces, la participación no solamente fue económica, sino también con trabajo. Se construye una torre. De esta torre encontramos todavía algunas piezas dentro de los muros, algunas decoraciones, y volvemos a encontrarnos con esas medidas. Ya medía 58 metros de largo y 13,5 metros de frente, lo que es la portada, sin contar el campanario. Ya estamos hablando casi la distancia de profundidad que tiene hoy nuestra catedral, casi. Bueno, se construyó al lado norte, al lado de la Plaza del Maestre de Campo, lo que hoy es Plaza de Armas, en 1709, la Capilla del Santo Cristo, con bóvedas de media naranja, igual su cupulín de media naranja. Un cupulín de media naranja es, como su nombre lo dice, imaginemos una naranja, la cortamos a la mitad, y eso es la bóveda o el cupulín. No tenía tambor de luces, quizá una que otra ventanita dentro de la misma, dentro de la misma media naranja, ¿verdad? Entonces, la portada del Santo Cristo, eh, sus pilares, su puerta, estaba viendo al poniente, pero estaba compartiendo muros con la parroquia mayor. Entonces teníamos la parroquia mayor al centro, al norte la de Santo Cristo y al sur la de los Bañuelos. Pero además de esa de los Bañuelos, bueno, aquí tenemos lo que medía la del Santo Cristo, 7,56 metros por 29 metros de largo. En 1711 se demuele la torre y surge la idea de realizar una parroquia de 3 naves, ¿verdad? Lo que decíamos muchas veces de tantas capillas que se juntaban, a veces se volvía infuncional, la población seguía creciendo, entonces se ve necesario y piensan en que se puede hacer demoliendo las capillas una sola. Las tres principales, ya las hemos mencionado, la de Santo Cristo, la de Nuestra Señora de los Zacatecas, se va a construir más adelante, y la de los Bañuelos son las principales capillas adjuntas a la parroquia. Pero además de esas, había otras más pequeñas que desafortunadamente desconocemos sus medidas, sus ubicaciones, pero al menos en papel sabemos de su existencia. Bueno, se demuele la torre y bueno, aquí viene algo también muy interesante. Se inicia el proyecto de una nueva iglesia parroquial de 3 naves que integre a todas las capillas. Esto en 1718. Ya estamos hablando del proyecto que hoy tenemos, ¿no? 1718. Quizá no se había pensado en la decoración final, porque también es una época de transición de estilos arquitectónicos, pero ya en la cuestión funcional y espacial se pensaba en una iglesia de 3 naves. Entonces empiezan a demoler la capilla mayor y curiosamente en 1720 se termina de construir una capilla para Nuestra Señora de los Zacatecas, que construyó el conde Santiago de la Laguna, que solamente duró 7 años y cuya fachada es la que hoy tenemos, que mira al mercado, la fachada sur. Entonces se demuele todo ese templo parroquial y se adjuntan las capillas. De hecho, bueno, pues las capillas son destruidas y solamente se van a aprovechar sus muros laterales. De la capilla de Nuestra Señora de los Zacatecas se va a aprovechar su muro lateral derecho, del Santo Cristo el muro lateral izquierdo. Todo lo demás se va a demoler, a tal grado que llegó a estar así la parroquia. Entonces fue realmente un trabajo intenso. Eh, Obviamente el producto material, las piedras, la cantera, se recicló en su mayoría para la cimentación, para los anchos de los muros,
para los encofrados, quizá algunos para las bóvedas, pero vamos, no se desperdició. Por eso encontramos en parte de los muros de catedral, desafortunadamente se enjarró, pero esta foto es antes de que se enjarrara la parte superior en la bóveda alta, y ustedes pueden ver aquí una pieza con un labrado muy definido. Y acá otra pieza con un labrado semejante, como si estuvieran espejeadas. Esta pieza también está labrada, esta también está tallada, un arco. eh, en fin, todo el muro, todos los muros están hechos con piedras que provienen de las construcciones anteriores. Por ejemplo, estas dos, por el labrado, por su proporción, déjenme decirles dónde estaban. Probablemente sean este cintillo, este zócalo. ¿Por qué? Porque así lo tienen muchas edificaciones de la época. Es el tipo de labrado exacto. Y pues bueno, después de estar formando parte de un zócalo, forman parte ya de los muros de la nave principal. Nada más que, repito, ya están enjarrados. También hay datos interesantes porque muchas de estas piezas tienen grabados que se llaman marcas de cantero. Es de alguna manera la firma del cantero que labró esas piezas o el logotipo de cada maestro que las trabajó. También a veces encontramos muchos crismones, es decir, la ji, la ro, un elemento cristiano para que le dé fortaleza a la construcción. Tenemos, vean, aquí hay una marca de cantero. De hecho, encontré algunos anzuelos que hacen pensar en Cristo como pescador, ¿no? Pescador de hombres. Hay anzuelos, hay anclas y decíamos muchos crismones. Este es el muro que da a la parte sur, al mercado, y vean aquí cómo hay una ventana tapiada. Se alcanza a ver cómo el color de la cantera es distinto. Se ve muy definido lo que fue una de las ventanas de la capilla de Nuestra Señora de los Zacatecas. Incluso se alcanza a ver un poco el marco que tenía tallado, que se lo borraron, y eh, cómo se aprovechó, ¿verdad?, para la nueva construcción de la parroquia. Estaríamos viendo una de estas ventanas. Pues bien, 1730 se derriban todas las capillas, se integran algunos de sus muros a la tercera iglesia parroquial. Aquí ya empezamos a ver el nuevo y final proyecto, por así decirlo, ¿verdad? Fue un trabajo muy lento, constante, que tampoco estuvo a salvo de los siniestros. Son en estos incendios cuando se pierden esculturas muy valiosas como la del Santo Cristo, la de Nuestra Señora de los Zacatecas, ¿no?, que después se tienen que reponer. Hay datos sumamente interesantes porque cuando se quema la capilla del Santo Cristo, por ejemplo, a raíz de una veladora, hay todo un expediente que habla de ello en el Archivo Histórico del Estado. Cuando se sofoca el incendio, la capilla del Santo Cristo ya estaba aderezada, arreglada, y había tanta plata, tantas alhajas, que el piso quedó totalmente cubierto de plata. Entonces tuvo que llegar seguridad para que nadie entrara, recogieron la plata fundida, que después la volvieron a transformar en ornamentos. Ese es uno de los incendios que más les dolió porque el Santo Cristo era una imagen muy venerada, muy querida por los mineros zacatecanos. Prosigue la construcción de la catedral. Imaginemos esta imagen llena también de andamios, llena de canteros trabajando sobre la fachada, porque quizá pensemos o a veces ignoramos cómo son los métodos constructivos eh, de
para hacer la ornamentación de la fachada, lo que hacían en pie tierra, a nivel de tierra, era preformar la piedra, la volumetría, y de inmediato subirla. Empezaban a armarlas con las piedras todavía preformadas sin ningún diseño específico, y ya en sitio les daban la forma. Les daban ya el labrado de hojarascas, de los acantos, de los angelitos, de las uvas, de las conchas, los frisos, las cornisas, todo lo labraron en sitio, ¿no? Y eso es sumamente complicado y que requiere de una gran coordinación en todos los trabajos, ¿no? La catedral, es difícil decir quién fue el autor, porque hay muchas etapas, muchos labrados a lo largo de cientos de años. Incluso en los libros de fábrica, que es la memoria, donde se guardan los datos de cuánto material se solicitaba, cuánto era de las nóminas. Esos libros de fábrica existen ahí en el archivo de la catedral. En estos libros se menciona cada cuándo cambiaban del mayordomo, del maestro de obras principal, los nombres de los carpinteros, de los canteros, de los albañiles, de los herreros. Realmente hay una información valiosísima para entender no solamente catedral, sino los demás edificios. Bueno, en 1740 ya las bóvedas, las techumbres estaban por concluirse. Ya podemos pensar en que esta fachada ya estaba en su lugar. Aquí se ve la ventana tapada, acá hay otra tapiada. Y el 24 de abril de 1745 se concluyó ese gran libro de piedra, que es uno de los máximos exponentes de la arquitectura barroca novohispana, del barroco mexicano. No es un barroco churrigueresco porque no tiene ningún elemento estípites o provenientes de José de Churriguera o de inspiración de aquella arquitectura, como lo es el Sagrario Metropolitano, en aquella fachada sí podemos hablar del barroco estípite. En la Catedral de Zacatecas no. Es un barroco muy mestizo que combina elementos plenamente en proporción de Occidente, pero también los mezcla con elementos de suma valía, de suma importancia para los pueblos indígenas. Por ejemplo, la Catedral de Zacatecas es una de las fachadas que más elementos de plumaria tiene. Las hornacinas donde están los apóstoles están atiborradas de plumas. La misma hornacina donde se representa a Cristo de Jesús está ataviada con plumajes, y además los ángeles que están en torno a él le llevan mazorcas de maíz, ¿no? Ya algo muy mexicano. Entonces, por eso es importantísimo, además de muchos otros elementos que permanecen escondidos a primera vista. Bueno, 1752 se dedica el templo parroquial, ya con su cúpula, aún sin estar terminadas por completas las torres. La torre sur se terminó en 1782, me parece, sí, 1782. Fíjense, no se terminó con el azulejo como está hoy en día, como el que están reponiendo, de hecho, en la torre norte. Eh, Tenía solamente una capa de cal, arena, y tenía unas cruces con azulejo. Y lo interesante es que estaban pegadas con una mezcla de, de cera de Campeche y, y de... mm, es un elemento... ahorita sí me acuerdo, les digo, pero son elementos muy mexicanos, técnicas muy mestizas, ¿no? Y estaba pintada de rojo. El azulejo era muy escaso en el norte del país, por eso casi no vamos a encontrar cúpulas ataviadas de esas piezas
que le dan un brillo muy especial, ¿no? A diferencia de ciudades como Morelia, Puebla, ¿no? Bueno, en 1782 se termina la Torre Sur, se cambia la Torre Norte, la cúpula principal, en 1845, debido a que ya presentaba problemas estructurales, ya tenía grietas, ya habían visto que se estaba cuarteando los enjarres, pero en 1845 le cae un rayo que acaba por desestabilizarla, por lo que es necesario reponerla. Se restituye con una forma distinta a la antigua. Veamos la antigua como era más apuntada, con un tambor de luces cuyas ventanas eran más chiquitas y además tenía unos contrafuertes, unos arbotantes alrededor del tambor, ¿verdad? Y esta se sustituye por una ya de estilo neoclásico, de inspiración neoclásica, con un tambor de luces más alto y ventanas más amplias. Por supuesto, pensemos que esto no solamente cambia la estética por fuera, sino la sensación interior del templo. 1845 se sustituye la cúpula barroca por la neoclásica. Y bueno, ¿cómo sabemos que, además de los documentos, cómo sabemos que la parroquia, la fachada principal se terminó el 24 de abril de 1745? En la parte más alta de la fachada, justamente donde, en el remate donde está Dios Padre, aquí está Dios Padre con su nimbo, está coronado, está esta corona. Arriba de esta corona se colocó la última piedra de la fachada. Esa corona que ven acá fue sustituida, no sé por qué, estuvo mucho tiempo en las bóvedas de la catedral rodando, un día estaba aquí, otro acá. Me parece que ya se bajó, está en la Galería Episcopal, no estoy seguro, pero esta corona no es la original. Ahorita vamos a verla. Esta es la fachada, es una foto de los años 50. Vean la corona y justamente acá arriba se colocó la primera piedra, la última piedra de la catedral. Esta foto fue publicada en un periódico, El Excelsior, gracias a Bernardo del Hoyo, un extraordinario documentalista. Es que nos podemos acercar a esta imagen. Vean cómo aquí está Dios Padre, muy serio, su nimbo, y tenía una corona muy chiquita, nada que ver con la anterior. Vean, aquí la corona está enorme, quizá un poco más ad hoc, más equilibrada con la volumetría de los costados, ¿verdad? Esta es una corona muy chiquita, pero arriba de la corona tenemos esta inscripción, una D, quizá lo que alcanzamos a ver es un 4, y luego una D de E, 1745. Vamos a acercarnos más. Me voy a adelantar un poquito. Este es el 2, este es el 4, la D y la E empalmadas, y 1745. La costumbre de colocar primeras piedras al iniciar las construcciones importantes, públicas, sean civiles, sean religiosas, vienen más allá de los romanos, desde los griegos. Sin embargo, los romanos son los que les van a dar ya más ese carácter cívico, religioso, porque en la construcción de sus principales monumentos, los romanos eran muy supersticiosos, pero incluso van a tratar, por ejemplo, de que la piedra, el banco de cantera de donde se extrae la primera piedra que va a dar fundamento a todas sus construcciones, sea de un banco donde no haya existido un derramamiento de sangre, ¿no? Porque entonces la piedra ya está manchada. Entonces, eligen la piedra más fuerte, se le pone la inscripción a quien se dedica. Muchas veces hacen orificios en esas primeras piedras, depositan monedas, amuletos,
una especie de cápsulas del tiempo. Bueno, perdón. Bueno, y así como existen primeras piedras, existieron primeras piedras y siguen existiendo. En cada proceso importante, en cada etapa, se iban colocando piedras subsiguientes. Imaginemos que cuando se comienza la portada principal, se coloca la primera piedra. Cuando se llega al primer cuerpo, cuando se termina el primer nivel de columnas, por así decirlo, se colocó una segunda piedra. Se termina ese segundo cuerpo y se colocó una tercera piedra. Y así sucedía incluso con los retablos interiores. Hay un documento muy interesante cuando se construyó el ciprés de la catedral, no el que vemos en fotos comúnmente. Cada vez que se terminaba un cuerpo del ciprés se colocaba una piedra fundamental. Así se les llama, primeras piedras o piedras fundamentales. Y en la descripción de la obra dice, se colocó la primera piedra en tal año. Eh, a los 3 meses se colocó la segunda piedra, a los 5 meses la cuarta, hasta que se coloca la piedra última. Y con esa, al momento de colocar la piedra última, se consideraba terminados los trabajos. De algún modo, esta última piedra es el acta de nacimiento, ¿verdad? De los monumentos. Y aquí vamos a ver una foto. Esta está publicada en un ensayo de Manuel Toussaint sobre la Catedral de Zacatecas y el arte virreinal. Vean qué clarita se ve la letra. Abril. Y luego la piedra es como, tiene una forma en conjunto como octagonal, de la cual solamente podemos ver 3 caras, como un trapecio, podemos ver solamente el trapecio. Entonces vemos muy clara la letra abril. La otra cara, un 2, un 4, para algunos es 9, pero sabemos por otros documentos que es el 24. 24, la letra D, sobre la letra D, la E, como todavía se suele ver, de 1745. Y en la siguiente parte, años. 24, abril 24 de 1745 años. Esa es la última piedra de la catedral. Seguramente cuando se colocó hubo una gran fiesta, hubo misa, hubo celebraciones muy importantes. Pues fue el culmen de un esfuerzo de años, de décadas, de miles de almas trabajando, aportando para ver concluida esa hermosa fachada que hasta la fecha seguimos orgullosos muchos zacatecanos. Entonces, bueno, proseguimos ya nada más para terminar. En 1904 se termina la torre norte por el maestro Dámaso Muñetón, que es quien le coloca los azulejos, los que tiene actualmente y que se están reponiendo. Él coloca primero estos y posteriormente se pasó a la torre sur para que estuvieran igual. Estaba así, como mencionábamos. Se termina la torre norte en 1904, en diciembre, y una vez terminados los trabajos de esa torre, se brincan, bueno, fuera un brinco, ¿no? Este, Se pasan a trabajar los azulejos de la torre sur. Así es que técnicamente la última torre terminada fue la sur. Y pues bueno, cambia el color, la cúpula estuvo pintada por muchos años de color rojo, rojo óxido, rojo, que con las nervaduras de azulejo amarillo y de cantera, pues hacía que destacaran más. Esta es la imagen a la que al fin llegamos. Si se fijan, fue un paseo muy rápido, muy esquemático del proceso constructivo de nuestra catedral. Como lo dije, hay capillas
que existieron además de las que marcamos, que no sabemos cuál era su ubicación, no tenemos conocimiento de sus dimensiones, pero al menos lo básico lo conocemos. Y es muy interesante que contemos con las medidas. Aquí yo se las presenté en metros, originalmente están descritas en varas, una vara castellana equivale a 84 centímetros, entonces me permití hacer la conversión. Pero bueno, son elementos históricos que están custodiados en los archivos episcopales, en el Archivo Histórico del Estado, en algunos particulares. Yo creo que cuando vemos este proceso constructivo y entendemos que no fue de la noche a la mañana y pensamos todo el esfuerzo que hay detrás de estos monumentos, no solamente de hombres, mujeres y niños, sino de comunidades enteras, es que podemos aquilatar más lo que vale nuestras edificaciones. Si lo vemos en un panorama más amplio, este, urbano, también podemos apreciar cómo es quizá el monumento más antiguo que menos intervenciones ha tenido entre estas dos plazas, que es la Plaza de Armas y lo que fue la Plaza Mayor. Entonces, por eso vale la pena que estudiemos más a fondo nuestras edificaciones, las respetemos. Sí, la verdad es lastimoso ver la basura que hay alrededor de ellos, cómo todavía permean los orines del Callejón de las Campanas, cómo ponen el ayuntamiento los botes de basura junto a sus muros, y qué decir de las pintas, ¿verdad? Que se están dando más frecuentemente. Creo que es necesario revalorarlo, pensar que estos monumentos no solamente son de los católicos o de los cristianos, sino de toda una ciudad, ¿no? Son monumentos que trascienden más allá de nosotros. Pero bueno, estoy yendo a otros lados. Pues ya empezamos a prepararnos para el 280 aniversario de la fachada de catedral. Yo creo que vale la pena hacer un estudio más profundo y pues nos estaremos viendo en alguna otra charla. Les encargo sus comentarios, sus preguntas, las iré contestando como me sea posible y pues denle like y suscríbanse, ¿verdad? A temas zacatecanos. Me ayuda mucho para poder empezar a difundir algunos materiales que vienen, algunos materiales inéditos. Realmente están saliendo gracias a la internet documentación importantísima de Zacatecas, de Aguascalientes, de Guanajuato, pero que al final, pues toda es nuestra patria, toda es México, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias.